Ahora les voy a presentar al docente que va a impartir la sesión de hoy. Su nombre es Jonathan Martínez Libano, es psicólogo, docente de pre y posgrado, director del Magíster en Educación Emocional y Convivencia Escolar de la Universidad Andrés Bello, magíster en Gestión Educativa y en RRH y Habilidades Directivas, doctor en Psicología Clínica y de la Salud, posgrado en Trastornos de la Personalidad, Perspectivas Actuales de la PUC, certificado en Enseñanza Superior y en Estrategias de Enseñanza Digital, además de ser director de variados diplomados de terapia cognitivo-conductual en ADIPA. Bueno, les doy el paso a Jonathan para que dé inicio a su presentación. Docente. Bien, muchas gracias. Gracias ahí por la presentación. Gracias por estar un día feriado acá en Chile. Eh, no sé de qué parte nos están acompañando. Si pueden colocarlo en el chat y no sé a qué se dedican, si son infantos o adultos, si trabajan online, sincrónico, online, Temuco, mira, Medellín. Miren, bien. Exacto, colega presencial. Bien. Bueno, hoy día vamos a hablar de terapia cognitiva conductual. Eso es lo que vamos a hablar. Eh, Debo confesarles, queridos colegas, de que la terapia cognitiva conductual probablemente me salvó la vida. Siempre digo lo mismo porque cuando comencé a trabajar en psicoterapia, de verdad que era bien complejo, ¿ya? Sobre todo en esos tiempos, hace hartos años atrás, donde de pronto a uno le tocaba un supervisor y el supervisor a veces no era de la misma línea que era uno. Entonces, como que de repente se entremezclaban las líneas y ahí efectivamente se producía como una complejidad, ¿verdad? Entonces, hoy día vamos a hablar de terapia cognitiva conductual, que es un poco lo que hago. Eso no significa bajo ningún motivo que otras líneas no sean buenas, por si acaso estamos hablando de esto. Y vamos a hablar efectivamente de los beneficios, de lo que hacemos, obviamente, en la terapia cognitiva conductual, ¿ya? Yo trabajo principalmente con adolescentes y adultos, ojo, y con parejas también aplico terapia cognitiva conductual, funciona muy bien. em, y hay varias cosas que obviamente tenemos que entender. Ya de partida, primero entender, a mi juicio, de que de alguna otra forma la terapia cognitiva conductual, como les puse acá, queridos colegas, es que es una familia de intervenciones. Esa idea me gusta mucho. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en definitiva son una serie de estrategias, de técnicas, ¿verdad? Que tienen una evidencia empírica relevante, ¿verdad? Y que, ojo, van a propender al cambio conductual. Eso es muy importante, ¿ya? Independiente que usted haga cosas más de primera, de segunda, tercera generación, probablemente todos nosotros vamos, obviamente, en la línea, evidentemente, del cambio conductual, ¿ya? Obviamente en la primera generación es obvio, porque reemplazamos una conducta por otra. En la segunda generación no es tan obvio, porque en definitiva reemplazamos cogniciones, y esas cogniciones efectivamente un poquito derivan, ¿verdad?, en la conducta. Y finalmente las terapias contextuales lo que hacemos es que queremos cambiar un poquito la relación que tiene el paciente, para que efectivamente en razón de eso exista el deseado cambio conductual, ¿ya? Por lo tanto, a mi juicio, creo yo, que efectivamente como terapeutas, colegas, ¿ya? Es que nosotros vamos a operar simultáneamente, obviamente, en las tres vertientes, ¿ya? Yo sé que algunos de ustedes a lo mejor puede ser muy dogmático y eso claramente lo respeto y está perfecto por si acaso, pero yo siempre soy de una terapia mucho más integrativa, cognitiva conductual, ¿ya? Porque hay estrategias que funcionan muy bien de primera, segunda y tercera generación, dependiendo obviamente el trastorno o la situación que estemos atendiendo, ¿ya? Por ejemplo, no sé, si vamos a trabajar trauma complejo, chuta, la tercera generación probablemente es una de las que más la lleva. Si vamos a trabajar depresión, por ejemplo, y lo queremos hacer más clásicamente, la segunda generación, a mi juicio, funciona extraordinariamente bien. Y la ansiedad, pues, la ansiedad en la primera generación, con técnicas obviamente de exposición, por ejemplo, funciona muy, muy bien, o la exposición finalmente, por ejemplo, en pequeños trazos finalmente de la conducta, funciona extraordinariamente bien, ¿ya? Por lo mismo aquí, con mucho respeto digo esto,
de que nunca hay que dejar de mirar al paciente, ¿ya? O el usuario, o el consultante, como usted quiera llamarlo, ¿ya? No vamos a entrar en esa discusión. En definitiva, la persona que consulta, ¿verdad? Por lo que le está pasando, ¿ya? Y en razón de eso, claramente, es muy importante que nosotros como terapeutas, obviamente que conozcamos esta evolución, ¿ya? Fíjense que yo creo que soy un psicólogo cognitivo-conductual Pokémon evolucionado, porque en definitiva partí con primera generación. Mi universidad era conductista, pero a morir, era científica absoluta, o sea, la cognición no existía y ahí estudiamos con ratones, hacíamos experimentación, o sea, súper dura. Y después en la carrera ya profesional empecé mucho con segunda generación porque efectivamente, y esto no, insisto, todo lo que digo es con respeto, efectivamente no se podía negar la cognición, o sea, era una ridiculez, honestamente, o sea, porque obviamente los pacientes que empezábamos a atender efectivamente se sentían mal en razón de lo que pensaban, ¿verdad? Y por supuesto, ojo, mi evolución hacia la estrategia de tercera generación tiene que ver efectivamente con que hay, por ejemplo, ciertos síntomas, ciertos trastornos, ¿verdad?, que son crónicos y que la idea un poco de ese cambio cognitivo no funciona, ¿ya? Por ejemplo, en los trastornos límite de la personalidad, por ejemplo, o en un trastorno de la conducta alimentaria, pedirle, por ejemplo, a un paciente que cambie su forma de pensar o su forma de sentir es una locura, honestamente, ¿ya? Porque el paciente realmente lo siente, ¿ya? Y el paciente realmente lo está experimentando. Sí, yo me acuerdo que yo estaba súper cómodo en la consulta hace hartos años atrás, solamente con primera y segunda, y en una sesión con un paciente de esos brillantes que uno tiene de pronto, así como de esos pacientes que hacen de todo, que uno le dice A y hace A, uno le pide B y hace B, hace las tareas, todo lo demás, buena relación terapéutica, o sea, todo perfecto. Este paciente va y me dice, es que yo no entiendo un poco que efectivamente que si me viene la angustia puedo hacer, no sé, la estrategia de enraizamiento que me enseñaste, por ejemplo. No me lo dijo así, pero esta técnica que me enseñaste, ¿ya? Entiendo entonces que si la ansiedad no para, puedo, no sé, hacer un ejercicio de relajación, de respiración. Perfecto, o sea, súper bien. Si finalmente la ansiedad sigue, puedo un poquito sentarme y pensar acerca de mis pensamientos, identificar que son irracionales, porque en realidad efectivamente de una crisis de pánico no pasa. Y en el peor de los casos uso un SOS, el SOS que le dijo el psiquiatra. Sí, perfecto, sí es. Sin embargo, me dijo ese paciente, sigo pensando en el tema, ¿ya? Sigo teniendo malestar al pensar que me va a volver una crisis de pánico. Entonces yo le dije, yo pensaba para mí, no le dije al paciente, y tiene toda la razón. ¿Ya? O sea, no puede evitar pensar que le va a venir una crisis de pánico y ese le genera un malestar, independiente, ojo, de que el sujeto podía llevar esto a una idea muy racional, por cierto, pero seguía sintiendo el malestar. Y ahí es cuando me decidí a buscar algo extra. Me dije, algo tiene que haber. Y ahí me topé con la marcha Linehan, ¿verdad? Y después ya me topé con Steve Hayes, que ahí es un poco lo que estoy haciendo en la actualidad. Por lo tanto, a mi juicio, tenemos que tener esa visión de las tres horas, ¿ya? La primera generación se centró en el análisis experimental de la conducta, que probablemente fue lo más importante, ¿verdad? En donde aprendimos a hacer análisis funcional de conducta, que es importantísimo eso, ¿verdad? Cuando existía un antecedente, un estímulo, ¿verdad? ¿Ya? Y ese estímulo, ¿verdad?, llevaba al comportamiento y esos comportamientos llevan a la consecuencia, ¿ya? Partimos evidentemente aprendiendo con el condicionamiento clásico, que finalmente las situaciones se aprendían por asociación, que claro, que es algo súper básico ahora, si nosotros lo miramos desde el punto de vista del ser humano, pero no deja de tener razón en ciertos trastornos, por ejemplo, en los trastornos fóbicos, ¿verdad? Y el condicionamiento operante, pues, ¿verdad? Con Skinner, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Skinner? No el de los Simpsons, por si acaso, sino Skinner, el psicólogo, que habló que el condicionamiento operante es súper relevante en términos de que los seres humanos aprendemos por las consecuencias, ¿bien? En definitiva, la consecuencia lo es todo. Y en las consecuencias, ¿verdad? Este autor, ¿verdad? Estableció de que existían, oh, sí, perdió el lápiz. A ver, ahí está. Existían obviamente el refuerzo, ¿verdad? Refuerzo positivo, refuerzo negativo, y el castigo positivo y el castigo negativo.
¿ya? Entonces, en definitiva, el ser humano aprendía a partir de las consecuencias. Y después, obviamente, aparece un sujeto que estuvo entre las dos modalidades, ¿verdad? Entre las dos olas, que es Bandura, ¿verdad? Que en definitiva es un poquito el primer cognitivo conductual que aparece en la historia, aunque no reconocía así, pero en definitiva es el primero que empieza a ver, oye, hay el proceso de modelado, que efectivamente lo primero había que ver es observar la conducta, luego retener la conducta y luego reproducir la conducta, que para esos momentos no era algo tan importante, pero en estricto rigor generó todo un cambio en cómo vemos. Entonces, hay varias técnicas que en la primera generación siguen usándose, por ejemplo, la desensibilización sistemática, ¿verdad? Que es súper importante, sobre todo con pacientes con ansiedad extrema. Y aquí trabajamos, ¿verdad?, con la inhibición recíproca. O sea, en estricto rigor, en términos súper sencillos, nadie se puede angustiar estando obviamente relajado, ¿bien? Y aquí lo que vamos a hacer es hacer obviamente una exposición, ¿verdad? Relativamente permanente de ciertos estímulos que el paciente le teme, ¿ya? Por lo tanto, aquí nosotros en la primera generación tenemos que hablar efectivamente del condicionamiento clásico, del condicionamiento parante y del análisis funcional, como les decía, ¿ya? Que es antecedent behavior, ¿verdad? Y consequence, ¿ya? Y lo interesante de esta generación, que siempre creo que es importante no perder finalmente lo aprendido, lo interesante es que nos llevó muy al límite de operacionalizar la conducta. O sea, nos llevó a hacer un análisis más científico de nuestros pacientes, ¿ya? Y esa es un poquito la contribución que yo creo que hasta el día de hoy tenemos que seguir lidiando con eso. O sea, independiente que usted sea segunda o tercera generación, siempre tiene que pensar el caso en hipótesis, ¿verdad? Y cómo a lo mejor realizando ciertos cambios conductuales, contextuales, ¿verdad? O en cómo se relaciona el paciente o en los pensamientos, podemos pegarle obviamente al problema, ¿ya? Y aquí, en definitiva, este modelo fue un científico practicante. Me gusta esta idea que fue formalizado en la conferencia de Boulder, ¿verdad? En donde efectivamente se refiere que, de alguna otra forma, la psicología tenía que ir hacia la ciencia, ¿ya? La segunda generación, aquí parten dos autores que son importantes, Ellis y Beck. Ellis apareció primero en la escena, pero Beck probablemente fue el que más produjo artículos científicos, produjo a escalas psicométricas, o sea, probablemente Beck fue como el más obsesivo de los dos. Él era más relajado, ¿ya? Me siento más como compenetrado con Ellis, ¿ya? Pero Beck, ojo, también hizo un aporte impresionante a lo que es la psicología. Y también siguió con esa rigurosidad de la psicología, en donde efectivamente lo que propuso siempre Beck era hacer una medición inicial, ¿verdad?, del paciente. Y por eso Beck lo que hizo fue, ¿se acuerdan? Probablemente creó varias escalas, como la BDI, la VAI, por ejemplo, ¿verdad? La escala de suicidio, la escala de desesperanza, o sea, creó muchas escalas, bien interesantes, por cierto, y luego de eso, obviamente, hacía la intervención, ¿verdad? La intervención y posteriormente volvía a evaluar. Entonces, Beck le dio también esa rigurosidad, obviamente, al modelo de segunda generación, ¿ya? Entonces, Beck, de alguna otra forma, también, como les dije, el que produjo más, el que escribió mucho más científicamente. Ellis tiene libros, sí, también científicos, por cierto, pero también Ellis como que se dedicó un poquito más a colocar el humor también dentro de la terapia. Apareció, por ejemplo, con Ellis, un concepto que es muy importante para los chiquillos de tercera generación, que es la aceptación radical. Fue el primero en hablar de eso y después apareció otro chiquillo llamado Stephen Hayes, que refirió efectivamente de que era uno de los puntos importantes en psicoterapia, ¿ya? Entonces, Beck estableció estos tres niveles, ¿verdad? Cognitivos, los esquemas nucleares, que están en las creencias súper profundas, ¿verdad? Esto, siempre digo que los esquemas son como los lentes, ¿verdad? Y los supuestos subyacentes, que son importantes, son esas reglas condicionales. Si entonces no hago esto, entonces va a pasar esto otro. Y también estableció también la idea de pensamiento automático. Estos pensamientos automáticos que eran espontáneos, rápidos, accesibles a la conciencia, los cuales se empezó a trabajar rápidamente en un poquito el registro de ellos, ¿ya?
Y en razón de eso también, creo que no lo puse en la diapo, perdón, y en razón de eso también Beck estableció algo que nosotros llamamos distorsiones cognitivas, ¿verdad? Estos errores cognitivos un poco que trabajamos con nuestros pacientes hasta el día de hoy. ¿Ya? Y la entrega cognitiva, esto es súper importante, por supuesto, para pacientes depresivos, por ejemplo, en donde el paciente efectivamente tiene una visión negativa de su yo mismo, ¿ya? Por eso los pacientes tienen baja autoestima, por ejemplo, tienen una percepción negativa de sí mismo en términos de que son incompetentes, son inútiles y presentan millones de defectos, que hay una visión negativa también del mundo, ojo, el mundo es peligroso, el mundo es frustrante, y hay una visión negativa de el futuro, ¿ya? O sea, hay una expectativa negativa siempre de lo que se va a venir. Paciente deprimido, por ejemplo, uno le dice, oye, ¿cómo te ves de aquí a 5 años más? No me veo, por ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces, es importante establecer finalmente cuáles son estos elementos que están afectando de mayor forma a nuestros pacientes, ¿ya? Y ELIS, como les decía, ¿ya? Que también a mí me gusta combinar las dos cosas, ¿eh? Por si acaso cuando aplico como estrategias de TCC de segunda generación, combino cosas de ELIS y Beck, ¿ya? Y funciona súper bien, ¿ya? Entonces, yo no insisto, usted no le ponga el techo a las cosas, porque yo entiendo que la teoría es muy importante, por cierto, la conceptualización es extremadamente relevante. Sin embargo, cuando uno trabaja con un paciente, la teoría muchas veces queda corta, ¿ya? Por lo tanto, a veces hacer innovaciones o hacer algunas cosas que nosotros sabemos que efectivamente le va a ayudar al paciente, a mi juicio funciona súper bien. Y aquí Ellis estableció algo que yo lo trabajo todavía en psicoterapia, porque fíjense que hay un metaanálisis muy importante que dice por ahí que dentro de las estrategias que los pacientes tienen mayor confianza es la reestructuración cognitiva, es la que le tiene más confianza, es la estrategia cognitiva que tiene mayor aceptación por parte de los pacientes. ¿Ya? Entonces, a veces cuando estamos partiendo un proceso de psicoterapia, y no estamos muy como quizás compenetrados con el paciente todavía, o el paciente tampoco aún no se ha soltado completo con nosotros, quizá empezar a trabajar con cosas más concretas puede ayudar, obviamente, a avanzar en nosotros en el entendimiento del proceso psicoterapéutico y también del paciente. ¿Ya? Entonces, Ellis estableció esto, el modelo ABC, que refiere que existe un acontecimiento, después vienen las creencias, beliefs, por eso el B, después venían las consecuencias, después venían obviamente los debates, ya que aquí empezábamos todas las técnicas de segunda generación que aprendimos, y el efecto. ¿Ya? O sea, lo que debatíamos, obviamente teníamos que reemplazarlo para que existieran nuevas creencias. ¿Ya? Y también identificó también creencias racionales de chiquillo. Hablaba de la exigencia absolutista, la catastrofización, la baja tolerancia a la frustración y la condena global del yo, por ejemplo. ¿Ya? O sea, estar permanentemente centrado en lo que otros querían. Entonces, el objetivo de la segunda generación era modificar. ¿Ya? Eso era. Modificar el contenido cognitivo disfuncional. Ahora bien, si lo pensamos súper honestamente, eh, esta generación, la segunda generación, eh, nos ayudó bastante, pero también generó algunos constructos, a mi juicio, que son complejos, ¿ya? Que hasta el día hoy, por lo menos, perduran en nuestra sociedad, queridos colegas. O sea, eso es así. La idea, por ejemplo, del hombre o de la mujer perfecta, ¿ya? O sea, del hombre, por ejemplo, de que si piensa ciertas cosas, hay que cambiar esa forma. O sea, aquí está muy metida la idea de que las personas deben ser de cierta forma, ¿ya? Y claramente es complejo, porque algunas personas o jamás van a poder llegar a versiones que a lo mejor nuestra sociedad, por ejemplo, ha dejado consignado. Entonces, aquí lo principal, a mi juicio, yo me quedo con esta idea de modificar ciertas cogniciones disfuncionales, ¿ya? Que funciona muy bien en psicoterapia y que los pacientes muchas veces lo agradecen, ¿ya? No sé si se acuerdan ese metaanálisis que les había dicho, que les estaba explicando anteriormente, que la psicoterapia, por ejemplo, colocaron como todas las técnicas de psicoterapia y las compararon con no me acuerdo con cuántos casos, miles de casos, y efectivamente aparecía la reestructuración cognitiva como una de las que más aceptación tenía por parte de los pacientes, pero ojo, no tenía la mayor
eh, la mayor efectividad, por si acaso, ¿ya? Porque a veces la reestructuración cognitiva tiene mucho de deseabilidad social, entonces hay que tener ojo con eso, ¿ya? Y además, ojo, que creo que también es relevante, dentro de ese mismo metaanálisis se establecía que las estrategias, por ejemplo, de tercera generación eran extremadamente importantes, ¿ya? ¿Y por qué? Porque en razón de aquello nos dimos cuenta que teníamos que hacer un giro, como les puse aquí, contextual y funcional, ¿ya? ¿Esto por qué pasó? Porque claramente si ustedes lean a Hayes, ¿ya? En todos sus libros, establece que efectivamente existe una alta tasa de recaída en los pacientes y muchos pacientes, ¿verdad? Presentan esta dificultad para reestructurar cognitivamente y algunos pacientes claramente no respondían a las estrategias de segunda generación, nomás, ¿ya? Por lo tanto, aquí lo que se dio fue un giro extraordinario y obviamente se estableció un cuestionamiento claro a la paquetización un poquito de la terapia. Yo creo que una de las cosas que a mi juicio también se daña un poco en la terapia cognitivo-conductual de segunda generación es como que hay programas establecidos, así como súper cerrados, de 7 sesiones, 8 sesiones, y que no siempre funcionan. Por lo tanto, a mi juicio, yo creo que tenemos que tener claro el proceso, ¿ya? Claro las técnicas, cómo se llevan a cabo. Sin embargo, paquetizar cosas es súper complejo, ¿ya? O sea, decirle a un paciente, mira, lo tuyo son 10 sesiones, van a ser 8 sesiones. Es súper complejo hacerlo, ¿ya? Porque en definitiva hay variabilidad en el proceso terapéutico, ¿ya? Yo generalmente le hablo de meses más que cantidad de terapia, porque, más cantidad de sesiones, porque de pronto claramente pueden haber recaídas y esas recaídas efectivamente uno tiene que trabajarlas, po. Y a veces lo que yo tenía planteado o lo que tenía pensado hacer en esa sesión a lo mejor no la llevé a cabo, ¿ya? Entonces es importante entender muy bien que hubo este cambio, que qué pensamiento siente el paciente. La idea de la segunda generación era cambiar el contenido, ¿ya? Y la estrategia de tercera generación, la función, ojo, es lo que preguntan, es qué función cumplen esos síntomas o esos contenidos, ¿ya? Y aquí van a estar centrados más que en modificar el contenido, van a estar centrados en la modificación de que tiene el paciente, ¿verdad?, con sus contenidos mentales, con sus pensamientos, ¿ya? Por eso se trabaja mucho en aceptación, por eso se trabaja mucho en rumiación, por ejemplo, en la metacognitiva, por ejemplo. Entonces, efectivamente, vamos un paso más allá. Y a mi juicio, y esto con mucho respeto, no insisto, yo creo que las técnicas de tercera generación son mucho más elegantes. O sea, hay un cambio bien bonito en la aceptación, por ejemplo, el paciente de esos pensamientos, esas sensaciones desagradables, y eso se hace a través de metáforas, se hace a través de ejercicios, por ejemplo, se hace a través de analogía, cosa de que el paciente entienda muchas veces eh, de que a lo mejor tiene que cambiar su forma de pensar, o más que forma de pensar, sino que su forma de relacionarse, ¿ya? Entonces, las cuatro terapias más canónicas de la terapia de tercera generación, tenemos la terapia de aceptación y compromiso, la terapia dialéctico-conductual, la terapia basada en mindfulness y la terapia centrada en la compasión. Hay otras más, por cierto, pero solamente el día de hoy por tiempo vamos a revisar estas brevemente, ¿ya? Entonces, las terapias, ojo, de segunda generación han tenido actualizaciones también, por si acaso, ¿ya? Porque efectivamente han habido algunos avances bien interesantes, o sea, se empieza a trabajar, ¿verdad?, con los pensamientos automáticos, con las creencias intermedias, ¿verdad?, y las creencias centrales que tiene el paciente. Ya nosotros creemos, y ahí les recomiendo, por ejemplo, una terapia que está entre segunda y tercera generación, que es la terapia yo, ¿ya? La terapia central, los esquemas, que tiene una psicopatología muy bonita, muy interesante, por cierto. Yo creo que es mucho mejor que la terapia Beck, honestamente. Y esto con mucho respeto lo digo, pero en definitiva me parece que Jung hace un trabajo bien potente, un poquito de establecer primero estos esquemas maladaptativos y luego de cómo trabajarlos. Y es una terapia bien integrativa, por cierto. Entonces, obviamente en el modelo cognitivo hablábamos de pensamiento automático, estas cogniciones situacionales, las creencias intermedias y las creencias nucleares, donde efectivamente lo que nosotros veíamos a simple vista y lo que le pedíamos al paciente era registrar estos pensamientos automáticos.
¿ya? Y sobre esos pensamientos automáticos, ¿verdad? Estaban estas distorsiones cognitivas, ¿ya? O sea, um, o errores cognitivos. Yo generalmente le hablo más simple a los pacientes. Eh, yo sé que a lo mejor podríamos hablar efectivamente de distorsiones cognitivas, pero yo prefiero hablarles de errores cognitivos, errores del pensamiento para que me entiendan más cercano. Entonces, hay distintas distorsiones cognitivas, está el pensamiento dicotómico, ¿verdad? Esta idea de todo o nada, este filtro mental, solamente centrarme en lo negativo, ¿ya? Y sacar lo positivo, la sobregeneralización, ¿verdad? Esta, obviamente, quito, externalización, ¿verdad? De lo negativo y el razonamiento emocional, lo que siento, luego es verdad, por ejemplo. Entonces, hay distintas distorsiones cognitivas y uno de los objetivos que nosotros hacíamos en segunda generación es que efectivamente el paciente detectara esas distorsiones cognitivas junto con nosotros, ¿bien? Y una vez que detectara estas distorsiones cognitivas, identificáramos esos pensamientos automáticos que gatillaban obviamente estas distorsiones cognitivas, venía lo que nosotros hablábamos que era el debate, ¿ya? Y otras más, ¿verdad? La inferencia arbitraria. Creo que esta diapo se las van a dejar, así que después la pueden leer con mayor detenimiento. Los imperativos categóricos, por ejemplo, la magnificación y la minimización es súper importante en la depresión, por ejemplo, el etiquetado y la personalización, ¿verdad? Entonces, en definitiva, son interesantes que los pacientes manejen estas distorsiones cognitivas, porque, ojo, todos los que estamos acá tenemos distorsiones cognitivas, por cierto. Ya, no es que nosotros los psicólogos tengamos superpoder y somos los únicos que no tenemos. Todos los tenemos, ¿ya? El tema es que probablemente, no sé, pero al menos, espero que sí, nosotros podemos reestructurarla, po, ¿ya? O sea, al menos uno dice, ya estoy pensando tonteras, estoy pensando lesera, ya. Entonces, efectivamente, no es que no es así en realidad, porque a lo mejor sí, ¿verdad? Estoy siendo muy extremista con lo que estoy pensando, entonces, claro, eso me está afectando. Entonces, uno tiene mayor conciencia de eso, pero los pacientes no tienen esa conciencia. Por lo tanto, un poquito ayudarlos a entender de dónde vienen esas como malas creencias es súper importante, ¿ya? Y en razón de eso, claro, nosotros utilizamos el cuestionamiento socrático, que eran pregunta tras pregunta, tras pregunta, tras pregunta, ¿ya? Confrontamos a nuestro paciente, le decíamos de dónde viene esa idea, qué es lo positivo de esa idea. También a mí me gusta mucho una, si quiere me la copia nomás, pero es buena, o no sé, no creo que haya sido yo que lo invente, pero la ocupo harto, que es, ¿y qué le dirías tú a un amigo que te dice eso? Realmente las personas tienden a ser mucho más amables con otros, ¿ya? Entonces eso es muy buena, porque yo le digo, ya, ¿y qué pasa si un amigo te dijera esto mismo que me está diciendo tu amigo? Y ahí el paciente empieza, chuta, sí, en realidad no es para tanto, oye, pero no es así. Entonces, en definitiva, el método socrático lo que intenta hacer, queridos colegas, es abrir a través de preguntas, ¿ya? En razón de Eso me eso, gusta esto también, porque no solamente efectivamente te ayuda. veíamos en esta secuencia del cuestionamiento socrático la información y los hechos, preguntas sobre la evidencia objetiva, siempre centramos en eso. ¿Cuál es el objetivo de esto? ¿Es realmente así, por ejemplo? ¿Es realmente sacarse un 6 es una mala nota, por ejemplo? ¿Quién fue el peor, la nota más baja que sacó, se fue en esa clase, por ejemplo? O sea, fue un 3-1. Ok, entonces, y tú te sacaste un 6-1. Entonces, ¿verdad que es una nota mala, malísima, de las más malas? No, en realidad no, ¿ya? Entonces, también, ojo, la escucha empática es que tiene que ser súper importante, ¿ya? Aquí, ¿por qué? Y porque esto está un poquito más actualizado, porque en estricto rigor, cuando estábamos en segunda generación éramos confrontacional a morir, o sea, en definitiva, ¿qué te hace pensar en eso? ¿Y cuál es lo positivo? ¿Y cuál es el porcentaje de eso? O sea, éramos como súper duros, muy mecánicos con el paciente. Y yo creo que ahora tenemos que incorporar esto. La relación terapéutica es claramente un elemento central, ¿ya? E integrar, ojo, la síntesis analítica, ¿ya? O sea, este modelo ABC que nos enseñó Ellis y la aplicación, ¿ya? O sea, en definitiva, trasladar estos nuevos pensamientos a la realidad, ¿bien? Y entonces también aquí trabajamos súper harto con los registros, súper bien aquí esta foto, por ejemplo, ¿ya? Que el paciente registraba, ¿ya? Algunos pacientes eran porfiados, eso sí, y ahí siempre digo que hay que confrontarlos porque
de eso también depende nuestro prestigio. O sea, si el paciente nuestro no hace las tareas, claramente no nos está ayudando, po. Entonces yo soy, no sé, yo confronto en buena onda, eso sí, por si acaso, pero siempre le digo, oye, las tareas son una prolongación de la terapia, ¿ya? Por lo tanto, tienes que entender efectivamente que el hacer las tareas es parte de este tipo de terapia. Y yo hago, obviamente, siempre le digo a mis pacientes, terapia cognitiva conductual. Entonces, ojo con esto. Ahí aprecia la situación, la emoción, el pensamiento automático, la evidencia a favor y en contra, y los pensamientos alternativos y la revelación emocional, ¿verdad? Ahora bien, esto sigue funcionando, por si acaso, y funciona bastante bien, ¿ya? Lo que pasa es que también hay que ser súper honesto que ninguna técnica es la panacea, ¿ya? Ninguna técnica va a ser, oye, ya, con esto está la cura total, porque es bien difícil, honestamente, ¿ya? Pero claramente con esto podemos hacer al sujeto mucho más, obviamente más consciente. Y en razón, ojo, para que la reestructuración cognitiva fuera mucho más duradera, hacíamos experimentos conductuales, ¿ya? O sea, le pedíamos al paciente, ya, ok, mándale un correo al profesor, por ejemplo, ¿ya? Entonces, la reestructuración cognitiva, pucha, me saqué un uno, me saqué un 2 en la prueba, yo creo que todo me va a ir mal, ¿y qué evidencia tiene eso? Bueno, no, nunca me ha ido tan mal, entonces, bueno, pidamos ayuda, ¿no? Es que yo creo que nadie me va a ayudar. Bueno, ¿tú crees que si alguien te pidiera ayuda, tú lo ayudarías a él? Sí, yo lo ayudaría, perfecto, entonces pidamos ayuda, ¿ya? Entonces, escríbele un correo a tu amigo, al ayudante, qué sé yo. Y ahí efectivamente, pues el ayudante responde, atiende al alumno, ¿cachai? Entonces, ahí efectivamente la reestructuración tiene súper buen desarrollo, ¿ya? Ahora bien, siempre es importante, a mi juicio, obviamente hacer este diseño experimental conductual, ¿verdad? Ya, en donde, por ejemplo, diseñamos la situación, el paciente ejecuta, ¿verdad? ¿Ya? Analizamos en conjunto con el paciente, ¿verdad? Esta discrepancia que se dio entre lo que él pensó y lo que sucedió realmente. E identificar la predicción también, súper importante. O sea, en definitiva, identificar cuál era el error cognitivo que tenía y en razón de eso confrontar, obviamente, con la situación. Y hay elementos importantes, a mi juicio, que no tenemos que dejarlos de lado, que es el uso, por ejemplo, de las tecnologías. ¿Ya? Yo soy un fan de la tecnología, de reconocerlo. Creo que es maravillosa, pero también es compleja, por si acaso. Y aquí, obviamente, no sé, podemos llevar un registro en el celular, por ejemplo. Yo ocupo, por ejemplo, con adolescentes varios videos de YouTube, con los papás también, ¿no? Ocupo videos de YouTube, cosa de que los papás entiendan un poquito el diagnóstico que le estoy dando. Entonces, es muy importante, me juicio. Hay aplicaciones que funcionan muy bien, por ejemplo, Calma. Hay otra que me gusta, harto, que siempre se me olvida, que es una de ejercicio, que es, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, porque hay millones de ejercicios distintos y gratuitas, o sea, súper bien. Entonces, hay que usar las tecnologías porque en estricto rigor también puede ser, ojo, un reforzamiento de la terapia. ¿Ya? Obviamente es importante esto, por ejemplo, los asistentes de IA todavía no están claramente probados, así que no sé, yo no sería tan osado por si acaso, porque claramente no sé si usted habla con ChatGPT. ChatGPT, pucha, es súper buena onda con uno, o sea, uno le dice lo que piensa o lo que está sintiendo y te da la razón siempre, entonces no sé si funciona tan bien eso, ¿ya? Entonces, también la terapia de exposición es muy importante también, ¿ya? En donde efectivamente lo que hacemos acá es colocar al paciente en las situaciones que le generan ansiedad, por ejemplo, ¿ya? Aquí se supone que mientras mayor exposición, menor ansiedad, ¿ya? Y de hecho es así. De hecho, si usted, por ejemplo, imagínese que hace una audición para cantar en un programa de televisión, por ejemplo, probablemente sí, la primera vez va a estar aterrado, ¿ya? Pero después la segunda ya cada vez menos, después la tercera cada vez menos, la cuarta cada vez menos, y después ya la quinta, sexta ya lo está disfrutando. Entonces, es un poquito lo que pasa en el avión, ¿ya? Uno le tiene un terror pánico subirse a un avión, eh, si uno tiene ese pánico por si acaso, pero después cuando ya se sube la primera vez ya está entregado, ya va volando,
y sí, está ansioso y todo lo demás, pero ya la segunda es menos ansiedad, porque uno ya sabe lo que es, la tercera menos, menos, y así sucesivamente. Entonces, efectivamente aquí es algo importantísimo, que un poquito lo que se hace con este tipo de técnica es exponer obviamente al paciente a las situaciones. Las situaciones pueden ser inclusive traumáticas, ¿ya? Pueden ser, por ejemplo, exposición a situaciones quizás que generan angustia, qué sé yo. Entonces, aquí lo más importante es que el paciente va a tener un aprendizaje inhibitorio, ¿ya? Entonces, un poquito en términos, como resumiéndolo, eh, aparece como esta incompatibilidad, obviamente, de emociones, ¿ya? Porque claro, lo hacemos bajo relajación y respiración, por si acaso. O sea, yo prácticamente no aplico técnicas conductuales así acérrimas de impulsing, no hago eso, sino que generalmente ocupo técnicas de relajación, respiración y ocupo mucho imaginería para exponer al paciente a esta situación. Entonces hay distintas modalidades, ¿no? Está la exposición en vivo imaginar, es la que ocupo yo, donde recreamos, por ejemplo, mentalmente en tiempo presente, por ejemplo, y con detalle recuerdo escenas de mí, es la parte central, ojo, de esta parte, no es lo que iniciamos al tiro, por si acaso, o de inmediato, perdón, hay colegas extranjeros. Y obviamente la envío, yo creo que quizás es más difícil, honestamente, ¿ya? Yo la envío, honestamente, la aplico más imaginal, o sea, efectivamente creo la jerarquización, por supuesto, pero voy incorporando imágenes mentales perturbadoras en las sesiones, cosa de que efectivamente aparezca esta desinhibición. ¿Ya? Y después, ojo, también podemos, por ejemplo, hacer una exposición interoceptiva. Por ejemplo, o sea, hay una técnica que hago yo que es una técnica de exposición, que ya la hago al final del tratamiento, para serle súper franco, en donde creamos angustia en el paciente, le generamos angustia o ansiedad en la sesión, y en razón de eso lo invitamos, obviamente, a que pueda controlar esa ansiedad. Ya, es bien dura, es bien hardcore la técnica, pero funciona, porque muchos de nuestros pacientes quedan con la idea de que sí, ya, controlo la crisis de pánico, pero es que no me ha venido una crisis de pánico. Entonces, por lo mismo, a lo mejor no me ha pasado nada malo. Entonces, efectivamente, los pacientes muchas veces quedan con esa idea con miedo al miedo. Y la crisis de pánico es súper importante eso, ¿ya? Porque en estricto rigor, eh, de verdad que les cuesta un poquito a los pacientes, obviamente, con crisis de pánico salir de esas ideas panicosas, ¿ya? Y claro, andan mucho más hiperactivos, andan mucho más hiperaprensivos, por ejemplo, entonces han ido bien el tratamiento, pero no se han confrontado con una crisis de pánico nuevamente. Entonces, este tipo de técnica es súper buena porque los confronta con la crisis de pánico en la sesión, en un lugar tranquilo, ¿verdad? Y el paciente controla la situación, ¿ya? Y también esto está interesantísimo, hay varios artículos bien bonitos de la exposición que trabaja la TCC con realidad virtual. Acá en Chile hay varias personas que lo están trabajando. Eh, Funciona muy bien, por si acaso. Creo que una de las cosas que me gustaría explorar, debo confesarlo. No he tenido tiempo, pero me gustaría empezar a incorporar exposición con realidad virtual con pacientes, sobre todo que tienen fobia, pánico. Puede funcionar súper bien, ¿ya? Entonces, ojo, la exposición prolongada es una de las primeras líneas, ojo, para, por ejemplo, trastornos de estrés postraumático, por ejemplo. Ya hay varias guías, ¿verdad? Y de hecho la terapia centrada en el trauma nos hace mucho referencia a esto, ya que efectivamente nosotros tenemos que partir por la psicoeducación, después vamos a hacer un entrenamiento respiratorio, después vamos a hacer una exposición imaginal, ojo, después podemos hacer una exposición en vivo, ¿verdad? Y finalmente hay una consolidación de los aprendizajes para prevenir las caídas. Ya, en definitiva, esto es súper resumen por si acaso, porque la terapia es más largo, pero esta es la parte más dura. Ya, la exposición imaginal, exponer al paciente a la narrativa, por ejemplo. Está también la terapia cognitiva conductual de reprocesamiento cognitivo, por ejemplo, en donde uno le pide al paciente que vaya anotando las situaciones traumáticas que vivió en un papel y en las sesiones el paciente las pueda exponer, ¿verdad? Y ahí nosotros lo que vamos a hacer como terapeutas es encontrar estas lagunas,
Estos stop points, le dicen los autores originales. Estos puntos, ¿cómo se ponen? Estos puntos laguna, se ha traducido términos originales, stop points, estos puntos retenidos, qué sé yo. Porque, ojo, aparecen ideas obviamente súper irracionales, a pesar de que, ojo, el paciente puede narrar súper bien el trauma, pero hay ideas como, por ejemplo, sí, porque no tuve que haber ido por ahí, sí, porque en realidad fue mi culpa, por ejemplo, y ahí uno para inmediatamente el relato y dice, hablemos de esa idea, ¿ya? Vamos a hablar de ese stop point, puntos detenidos, retenidos, no me acuerdo cómo, pero las lagunas, ¿ya? Que hay en el relato, ¿bien? Y para eso nosotros como terapeuta, ojo, siempre tenemos que aplicar, obviamente, escala, ¿ya? Hay escalas que son más o menos recomendadas, ¿verdad? Eh, por ejemplo, está el VAI para la ansiedad, el VDI para la depresión, el PHQ-9 para la depresión, también bueno, hay millones de escalas. Entonces aquí en el diplomado claramente vamos a mostrar muchas escalas porque en razón de lo que tenga el paciente es lo que tenemos que evaluar porque cada una de los síntomas, por si acaso, puede ser un objetivo terapéutico al trabajar, ¿ya? Y la activación conductual, que es una de mis favoritas, por cierto, yo creo que esto es una de las cosas que tiene grande la TCC, es que nos muestra el camino. Siempre digo lo mismo, pero es verdad. O sea, cuando yo diagnostico un paciente con depresión, lo primero que tenemos que trabajar es la activación conductual. Cuando diagnosticamos, obviamente, un trastorno de ansiedad, lo primero que tenemos que trabajar, obviamente, es la autorregulación emocional, ¿verdad? Relajación, respiración. Entonces, nosotros por eso en poquito tiempo el paciente empieza a estar mejor, porque de alguna otra forma le devolvemos un poquito el control. Y es verdad que al principio nosotros como TCC nos centramos en el síntoma porque queremos ayudar al paciente rápidamente. Y si le podemos ayudar a controlar el síntoma, después, más tarde, vamos a poder empezar obviamente a trabajar cosas más profundas. ¿Ya? Entonces lo interesante de este modelo es que nos habla de un modelo muy particular en depresión, la activación conductual, ¿verdad? En donde de alguna otra forma los problemas del estado de ánimo, ¿ya? Estarían muy referidos porque existen menos refuerzos positivos. O sea, en estricto rigor, el paciente deprimido, y es así, ojo, acuérdense del paciente deprimido, existe una baja en el estado de ánimo, ¿verdad? Pero también existe una baja de actividades, ¿ya? Que anteriormente le generaban placer. ¿Se acuerdan? Entonces, claro, en definitiva hay una reducción significativa del reforzamiento positivo. O sea, probablemente todos sus pacientes depresivos que usted atiende le dicen eso. O sea, antes no, me gustaba salir a correr, ahora ya no salgo. Oye, no, antes me gustaba salir a juntarme con amigos, ahora no salgo. ¿Ya? Entonces, no, me sé que me gustaba salir a pasear el perro, ahora tampoco lo hago. Me gusta ir al gimnasio, tampoco lo hago. Entonces, hay en definitiva una reducción de ese reforzamiento positivo, ¿ya? Y eso, ojo, obviamente al haber menos refuerzo positivo, refuerza obviamente la depresión. Y obviamente que incide en el estado de ánimo deprimido, ¿ya? Y así sucesivamente eso genera la inactividad y muchas veces el aislamiento del paciente, ¿ya? Entonces, ¿cómo partimos acá trabajando? Siempre registrando las acciones, ¿ya? Hay varias formas, por cierto, no he contenido esta clase, pero lo más importante, ojo, y esto es lo que se los dejé en negro acá, es esto, ¿ya? Que el paciente, cuando nosotros definamos una acción, una conducta, ¿verdad? A reforzar o a propiciar, ¿verdad? En el paciente, la conducta tiene que tener dos condiciones importantes. Que el paciente tenga dominio, ojo, ¿ya? Que tenga dominio de la conducta y que también esa conducta le genere placer. ¿Por qué? Porque en definitiva, si no tiene dominio, se nos puede ir para atrás la situación. O sea, lo que queremos es que sea algo fácil y que obviamente el paciente eso le genere placer. Por ejemplo, no sé, un paciente les puede decir, mira, sí, a mí me gusta correr. eh, ok, la pregunta a ustedes tiene que ser, ok, pero ¿hace cuánto que no corres? No, mira, desde que tenía como 18 años que no corro, o sea, han pasado 30 años. Entonces, oye, ¿te parece que partamos caminando mejor? Porque queremos hacer que el paciente haga una conducta que tenga dominio y que le genere placer, por si acaso. ¿Ya? Entonces, hay una serie nosotros tenemos que programar entonces actividades, eso es lo que hacemos, ¿ya?
programamos actividades según los valores y dificultades. Obviamente hacemos un análisis action, que es ese acrónimo clásico que utilizamos en la activación conductual, y atender y focalizar experiencia y reducir la RUMIA, por ejemplo. ¿Ya? Hay instrumentos también que miden, obviamente esto, que como les decía anteriormente, el PHQ-9, el BDI 1 o 2, ¿ya? El VATS, el AQQ2, ¿ya? Que también, ojo, son interesantes para poder medirlo. ¿Ya? Entonces, a mí, mi juicio, yo creo que comparando estas tres estrategias básicas que les mostré, obviamente, en tesis de segunda generación, la reestructuración cognitiva funciona muy bien para modificar pensamiento, ¿verdad? La terapia de exposición funciona muy bien para exponer al paciente a situaciones temidas, ¿ya? Y si lo hacemos súper sucesivamente, el paciente va avanzando rápidamente. Y la activación conductual, que en definitiva significa movilizar al paciente, ¿ya? Nosotros tenemos que entender, ojo, entonces, que vamos a trabajar en el amplio espectro, obviamente, de las cogniciones, y también es importante, de alguna otra forma, que el paciente logre, en conjunto con nosotros, identificar estas distorsiones cognitivas. Y aquí hay una cosa que a mí me gusta mucho, el poder del descubrimiento guiado, así le puse, ¿ya? La habilidad socrática, por ejemplo, el terapeuta es predictor, ojo, del cambio de creencias y resultado a largo plazo, ¿ya? Entonces aquí lo que nosotros vamos a hacer es que el cuestionamiento socrático avanzado ya evita una confrontación directa, ¿ya? Porque claramente, o sea, muchos pacientes nuestros vienen súper desvalidados a terapia. O sea, probablemente muchos de nuestros pacientes, o sea, el paciente dice: "Oye, me siento mal", y no, pero no te sintáis así, no sintáis eso, ¿ya? O no pensé en eso, ¿ya? Típica situación que muchas personas que cuando no tienen un problema ocupan, que yo entiendo que es de buena fe, por si acaso. Sin embargo, claro, vienen muy desvalidados nuestros pacientes, ¿ya? Entonces es importante de alguna otra forma que siempre, siempre, ojo, intentemos comprobar. O sea, todas estas creencias nuevas, tratemos de llevarlas a la realidad, ¿ya? Por ejemplo, ideas de baja autoestima, llevarlas a la realidad. Me acuerdo de un paciente que me decía: "No, es que yo creo que estas personas no me van a saludar, qué sé yo". Yo les dije: "Ya, hagamos este experimento. Por favor, cuando llegue, saluda. Ya, hola, buenos días", y veamos qué pasa. Pucha, hola, buenos días, y se dio una conversación súper buena. Entonces, claro, esos malditos pensamientos catastróficos no eran reales, ¿ya? O sea, simplemente estaban en mi cabeza, ¿sí? Entonces, interesante, miren, por ejemplo, hay una evidencia súper interesante de la terapia de exposición, ¿ya? Hay mucha solidez, obviamente, en su eficacia, ¿ya? Hay, obviamente, pucha, está dentro de los primeros niveles, por ejemplo, de cambio de los trastornos de ansiedad, el TOC, en el TEP, ¿ya? Y obviamente que pueden haber distintas modalidades, eso es interesante, ¿ya? O sea, la podemos hacer de manera distinta, y generalmente tendrían que ser entre 10 a 15 sesiones, ¿ya? Si es que ocupamos el protocolo estándar. Yo les dije que hay una terapia que se llama terapia de reprocesamiento cognitivo o de procesamiento cognitivo, por si acaso, ¿ya? Y esa terapia, claro, efectivamente ocupa, si no me equivoco, 12 sesiones, ¿ya? E inclusive es grupal, ¿ya? Que es algo que en Chile no hemos explorado mucho, pero funciona bien. Entonces, es importante, a mi juicio, siempre con nuestros pacientes hacer esta jerarquía de exposición para que no quede la embarrada, ¿ya? Tenemos que ir desde las situaciones que menos ansiedad le generan a las situaciones que más ansiedad le generan, para que efectivamente el paciente, obviamente, pueda confrontar de una manera muy, muy como controlada, ojalá, ¿ya? Y esto es interesante, a mi juicio, el actuar de fuera hacia adentro. Aquí este principio, existe un principio conductual clásico, ya desde la activación conductual, que en definitiva, como les decía, lo más importante va a ser que al realizar conductas en donde yo como paciente tengo dominio y además me da placer, comenzamos obviamente a fomentar los refuerzos positivos, ¿ya? Entonces, está este acrónimo, el ACTION, ¿verdad? Que es el análisis funcional de la evitación, en donde efectivamente vemos el ACES, ¿ya? Que es evaluar la conducta de evitación, el CHOOSE, que es elegir la alternativa de activación, el TRY, que significa ejecutar la conducta alternativa,
el integrate, que significa integrar la rutina diaria, el observe, que es observar los resultados, ajustar, y el never give up, que significa persistir ante las barreras. El modelo Action funciona muy bien como para que el paciente obviamente se acuerde. ¿Ya? Entonces, aquí es importante entender de que de alguna otra forma estos elementos van a ayudar a nuestros pacientes, ¿verdad? En la rumiación, ¿verdad? Y en la atención de la experiencia. ¿Ya? Y es así como llegamos a las terapias de tercera generación. Hay muchas más, por cierto, solamente traje acá porque claramente es una hora, las más principales. ¿Ya? La primera, que es mi favorita, claramente, que es la terapia de aceptación y compromiso. Acá en ADIPA tenemos un diplomado en terapia de aceptación y compromiso, que es súper bueno, o sea, no es porque quiera hacer la promoción, pero es cierto, los chiquillos que han tomado el diplomado se van muy contentos porque es una nueva forma de ver la psicoterapia, en donde efectivamente lo que nosotros queremos hacer como terapeuta es claramente fomentar, ¿verdad?, la flexibilidad psicológica. Entonces, la psicopatología aquí no estaría muy ligada al DSM, sino que estaría ligado a lo contrario, a la inflexibilidad psicológica. ¿Ya? Entonces, aquí nosotros sabemos, ojo, que el sufrimiento de las personas, y tiene toda la razón, por si acaso, se debe a esta inflexibilidad. ¿Ya? Y no, ojo, a la presencia de pensamiento emocional doloroso. Entonces, obviamente que aquí nosotros trabajamos, ¿verdad?, con 6 puntos dentro de la terapia. ¿Ya? Probablemente vamos a trabajar con la fusión cognitiva, esto es muy interesante por si acaso. ¿Ya? Un poquito los pacientes que están fusionados cognitivamente creen que sus pensamientos son reales. O sea, los pensamientos dictan, como les puse aquí, la conducta como verdades literales. O sea, los pacientes están fusionados con su idea, están pegados con su idea. O sea, yo soy el pensamiento. ¿Ya? Si pienso que soy tonto, estúpido, claro, efectivamente estoy fusionado con esa idea. ¿Ya? Entonces trato de evitar esa idea y es súper complejo. ¿Ya? O sea, porque a veces no se puede evitar. La evitación experiencial, que es un esfuerzo por suprimir o escapar de eventos privados dolorosos, ¿verdad? La dominancia del pasado al futuro, el déficit del contacto con el presente, ¿ya? Que es todo lo que trabajamos con mindfulness, ¿verdad? El yo como concepto, el yo conceptualizado, ¿verdad? La identidad rígida que funciona, obviamente, con etiquetas, un fracaso, por ejemplo. La falta de valores, claramente muchas veces los pacientes están quebrados con sus valores, eso me llama mucho la atención. Y también la inacción, porque claramente no están centrados en acciones comprometidas. Entonces, un poco lo que nosotros hacemos en la terapia de ACT, ¿ya? Es trabajar fuertemente primero en descubrir sus valores, así es nuestro Jung, es descubrir fuertemente sus valores, después propiciar acciones comprometidas para poder, obviamente, llegar a esos valores que para mí o para él son importantes, y trabajar fuertemente con la aceptación y la difusión cognitiva. Entonces, estos son los 6 procesos de la flexibilidad psicológica. Entonces, la aceptación, ¿ya? Que ojo, la aceptación no es conformismo, sino que la aceptación, en definitiva, es estar dispuesto a sentir. Eso es muy importante entenderlo. No es que, yo soy así porque soy así, tengo que aceptarlo. No, no es esa forma. La aceptación es estar dispuesto a sentir, a que vengan esos pensamientos, a que aparezcan esas sensaciones, ¿ya? Mientras, ojo, voy en consonancia con mis valores, ¿ya? Y obviamente desarrollando estas acciones comprometidas, ¿ya? Entendiendo, ojo, de que el pensamiento es simplemente el pensamiento. ¿Ya? Esa idea me gusta mucho, ¿ya? De que todos nosotros probablemente pensamos tonteras, ¿no? ¿Usted ha pensado tonteras, no? ¿O no? O en el chat a ver si me dicen, no, usted no piensa tonteras. Todo el mundo piensa tonteras, los psicólogos somos expertos para pensar tonteras, o sea, yo siempre le digo a mis pacientes, oye, todo el mundo piensa tonteras. Pero si lo pienso no quiere decir que sea verdad, simplemente lo pensé. O sea, nosotros como seres humanos somos muy complejos. Imagínense que nosotros pensamos acerca del pensamiento. O sea, por eso somos tan enrollados. Por eso existimos los psicólogos también. Entonces, que es bueno para nosotros, digamos. Entonces, estos 6 procesos tenemos que fomentarlos en la terapia, ¿ya? Que son importantes. La aceptación, ojo, ¿ya? Miren qué bonito. Está la apertura. Esta me gusta mucho. La disposición activa y voluntaria a experimentar eventos privados como pensamientos, emociones y sensaciones sin esfuerzo por modificar su frecuencia o forma. Aquí trabajamos con muchas metáforas.
¿ya? Muchas metáforas, con muchas analogías, por ejemplo, para que el paciente, por ejemplo, pueda un poquito identificar, ¿no? Estas emociones, estas sensaciones, y que, pucha, que son parte de la vida nomás, po, ¿ya? La difusión cognitiva, ¿ya? Aquí ayudamos a los pacientes a poder distanciarse de sus pensamientos. Hay mucho ejercicio acá, claramente, no sé, contar el pensamiento, o por ejemplo, hablar en pensamiento en voz alta, por ejemplo, o repetir ese pensamiento, soy tonto, soy tonto, soy tonto, hasta que en algún momento el paciente dice, oye, pero realmente es ridículo pensar en esto, porque claramente estoy como y ponerlo a distancia, que funciona súper bien, ¿ya? El contacto con el presente y el yo como contextos, obviamente aquí queremos que el paciente tenga esa apertura, ¿verdad? Que sea flexible, voluntario, de estar aquí y ahora, y que él es un observador también de sus pensamientos, ¿ya? Que ojo, yo puedo observar mis pensamientos, o sea, yo puedo observar ahí mi pensamiento, mi imagen mental acerca de lo que me está pasando. Y los valores, ¿ya? Súper importante a mi juicio, siempre eh, poder de alguna otra forma hacer que el paciente aclare sus valores, porque en estricto rigor, y esto es relevante, cuando los pacientes llegan a terapia, llegan con sus valores quebrados, ¿ya? O sea, hay personas que no quieren estar en esa relación, pero siguen estando en esa relación. Hay personas que están en ese trabajo, pero tampoco les gusta ese trabajo. Están estudiando psicología, pero no quieren estudiar psicología. Ya, qué sé yo. Definitivamente las personas muchas veces estamos quebrados con nuestros valores. Eh, por lo tanto, es súper importante que en la terapia un poquito descubramos esos valores, ¿ya? Que no son objetivos, pues los valores son algo que nunca termina finalmente. Son orientaciones, son guías de nuestras vidas, ¿ya? Y en razón de eso, ojo, es importante comprometerse con ciertas acciones para obviamente poder estar mucho más alineado con mis valores, ¿ya? Hay una evidencia empírica importantísima, ¿ya? De lo que es la terapia aceptación compromiso. Ojo, hay interesantísimos resultados, por ejemplo, de que la ACT es probablemente uno de los tratamientos que tienen mejor evidencia, por ejemplo, en la actualidad de ansiedad o con cuadros crónicos, por ejemplo, que nosotros sabemos que el paciente no lo va a cambiar. O sea, por ejemplo, también están todas estas enfermedades, ¿verdad? Terminales, por ejemplo, porque imagínense un paciente que tiene una enfermedad terminal, usted dice, ya, pero no piense así, no piense que te va a morir. Sí, el paciente se va a morir, ¿ya? O sea, definitivamente va para allá. Entonces, o lo mismo, un paciente con trastorno de personalidad, ya, pero no piense así. Eh, ¿Cómo le vamos a decir eso al paciente que lamentablemente lo sigue pensando una y otra vez? ¿Ya? Hay instrumentos también importantes, em, que miden, ojo, distintos constructos. Aquí se los voy a dejar para que los puedan mirar, para seguir avanzando, pero en estricto rigor hay varios, ¿ya? Entonces, miren este tipo de terapia, que si bien ya es bien antigua por si acaso, pero para nosotros es relativamente nueva. Hay poca como investigación en Latinoamérica de ACT, ¿ya? No hay mucha por si acaso, pero claramente estamos yendo para allá. Estamos validando instrumentos, estamos haciendo cosas bien interesantes para medir esto, ¿ya? Entonces, generalmente las sesiones son de esta forma. Podemos trabajar con valores, ¿ya? Con la aceptación, con la evaluación, ¿verdad? La difusión, o sea, lo que nosotros queremos hacer, ¿verdad? Hay una cosa que se llama CIFLEX. Entonces, lo que nosotros queremos hacer, ¿ya? ¿Qué tan abierto está el paciente? ¿Qué tan inflexible es este paciente? ¿Ya? Entonces podemos hacer esa evaluación y decir, ya, mira, vamos a trabajar primero con los valores, ¿ya? O mira, lo que tenemos que trabajar más rápidamente es con la aceptación, porque pareciera ser que eso es lo que más requiere, ¿ya? Entonces, funciona bien esta técnica, así que mírenla, ¿ya? Entonces hay varios protocolos, ¿ya? Por ejemplo, sesiones de 1 a 2 de esperanza creativa, sesiones de 3 a 4 de disposición, por ejemplo, las 5 a 6 la difusión cognitiva, las 7 a las 10 aceptación y presente del yo, 11 y 12 valores y acciones comprometidas, ¿ya? Esta puede ser una forma de trabajar, ojo, pero lo interesante de este tipo de terapia es que también es muy flexible. Por ejemplo, yo los valores y las acciones comprometidas generalmente es lo primero que trabajo con mis pacientes, ¿ya? Por lo tanto, no hay un orden, por así decirlo. Aquí les mostré uno porque quise ponerlo así, pero en estricto rigor podemos ustedes partir por lo que ustedes quieran.
¿ya? Ahora bien, pueden incorporar mindfulness también desde el principio, por ejemplo, y eso efectivamente les va a llevar a ustedes claramente a poder hacer que el paciente esté claramente mucho más, como más consciente, ¿verdad?, de esos pensamientos, ¿ya? Entonces, se han establecido algunas indicaciones y contraindicaciones, ¿verdad? Especialmente, por ejemplo, indicada cuando predomina la habitación experiencial o cuando hay mucha rumiación, por ejemplo, hay manifestaciones crónicas, por si acaso, ¿ya? También, claramente aquí cuando queremos fortalecer, por ejemplo, la autoestima del paciente, qué sé yo, entonces y en otros casos hay que tener cuidado, ¿ya? O sea, si bien, ojo, estos probablemente pacientes con riesgo vital, claramente con cualquier patología, por si acaso, siempre hay que tener como bastante cuidado con lo que aplicamos, ¿ya? La dialéctica conductual, impresionante, honestamente, ya probablemente, bueno, probablemente ustedes saben que Marshall Linehan tiene un trastorno de personalidad límite, y por lo mismo, probó en ella misma probablemente las técnicas que funcionan, y por eso este tipo de técnicas funciona tan bien. ¿Ya? O sea, em, ojo que sí, partió con trastornos de personalidad límite, pero en la actualidad lo estamos viendo con una serie de trastornos, las aplicaciones de este tipo de terapia, la dialéctica de terapia, terapia dialéctica conductual y así, terapia dialéctica, aceptación, compromiso, en aquello, ¿ya? A lo mejor puedo crear una nueva. Entonces, obviamente aquí aparecen, hay tres supuestos dialécticos. Primero, que la realidad es un todo interrelacionado, compuesto de fuerzas opuestas, cuya tensión genera cambios en un flujo continuo. ¿Ya? Entonces, muchas veces estos pacientes están también muy, muy desajustados, están muy contradecidos, por así decirlo. Por lo tanto, trabajar, por ejemplo, con aceptación radical y los cuatro módulos que plantea esta DBT es fundamental. Y vemos que existe una vulnerabilidad emocional biológica, sobre todo en algunos trastornos, ¿verdad? Como el TLP. Probablemente usted, si se acuerda de todos sus pacientes TLP, un poquito lo más, hay una desregulación emocional impresionante, ¿verdad? ¿Ya? También hay un ambiente que es invaliante, generalmente tenemos pacientes que van a tener problemas de relaciones interpersonales, y eso, ojo, va a generar un déficit permasivo, ¿verdad? De, de regulación emocional. ¿Ya? Por lo tanto, lo que hace la terapia, ojo, que funciona muy bien, es trabajar de manera individual, semanal, ojo, entrenamientos grupales también, que es importantísimo, el coaching telefónico, ojo, que se le explica súper importantemente al paciente de que no es que el psicólogo esté ahí esperando para recibir la llamada, sino que en definitiva nosotros como psicólogos dejamos de hacer algo por contestar esa llamada. Y obviamente es importante tener sesiones, obviamente, de equipo con la consulta para ver los pacientes, obviamente, pero también, ojo, a mi juicio, identificar la adherencia al modelo y también esto ayuda al desgaste profesional. ¿Bien? Hay distintas etapas de la DBT. La primera, el control conductual de seguridad, ¿verdad? Ahí podemos trabajar varias técnicas bien interesantes, por ejemplo, el plan de crisis, por ejemplo, entre otras. La etapa 2, que es el procesamiento emocional y el trauma, ¿bien? La etapa 3, que son los problemas ordinarios de la vida, y la etapa 4, que es la capacidad, obviamente, de alegría y conexión. ¿Ya? También, ojo, la DBT funciona muy bien en el trauma. ¿Ya? Entonces van a haber distintos módulos, por ejemplo, el módulo Mindfulness, ¿verdad? Que aquí obviamente lo que hacemos es que el paciente pueda obtener estas habilidades del qué, observar, escribir, participar, las habilidades del cómo, sin juzgar, una cosa a la vez, one mindful, ¿ya? One mindfulness, de manera efectiva, ¿verdad? Y los tres estados mentales, la mente racional, mente emocional y la síntesis de la mente sabia, ¿ya? La tolerancia al malestar, que se trabaja con varios acrónimos, ¿verdad? El TIP, ¿verdad? El ACEP, ¿verdad? Que funciona muy bien para que los pacientes obviamente recuerden los pasos que tienen que desarrollar. El módulo, por ejemplo, de regulación emocional, que aquí también hay otros acrónimos como el PLEASE, ¿verdad? Pero aquí lo que es más importante es que el paciente pueda comprender, nombrar las emociones, ponerlas en el nombre, porque como siempre digo yo, nadie puede luchar contra aquello que no conoce. ¿Bien? Y la efectividad interpersonal, también muchos acrónimos, el clásico, el DEARMAN, el GIVE, el FAST, que ayudan, de nuevo insisto, a los pacientes a recordar, obviamente, lo que tienen que desarrollar. ¿Ya? Hay varias técnicas,
las tarjetas diarias, por ejemplo, ¿ya? Aquí el paciente va haciendo un registro diario, ¿verdad? De sus emociones, de su impulso, ¿verdad? Y también está la técnica, por ejemplo, de análisis en cadena, que ojo que no son las únicas técnicas, sí son varias. También, ojo, miren, interesante, hay muy buenos efectos del TEP, disculpen, de la DBT en TEP, ¿ya? También, ojo, hay muchos buenos efectos en la depresión, ¿ya? Y por supuesto, es la primera línea, aquí lo puse, para la intervención del TLP, ¿ya? Pero también funciona bien con TLP, a mi juicio. ¿Ya? Entonces, bien. Bien, lo vamos a dejar hasta acá porque ya me pasé 12 minutos, perdónenme. Pero igual les voy a dejar la diapo. Voy a ir terminando brevemente un par de cosas para finalizar, para que terminemos 9:15, quedan 3 minutos. Y obviamente también los invito a revisar el mindfulness, la terapia centrada en mindfulness, que es súper interesante. Aquí hay autores bien interesantes como Simon Segal, por ejemplo, William Tisley, ¿verdad? ¿Quién más está? John Kabat-Zinn, por ejemplo, que son autores bien interesantes que han podido como integrar, obviamente, la terapia cognitiva como clásica y mindfulness, ¿ya? Y ha tenido de verdad efectos impresionantes, sobre todo a mi juicio para pacientes que han tenido recaídas en el tiempo, ¿ya? Hay protocolos de 8 semanas, por ejemplo, en algunos programas que funcionan súper bien. Quizá usted puede ir combinando cosas más como clásicas, ojo, con nuevas formas de evidencia, ya como esta, que también, ojo, tienen un gran como base científica desde el punto de las neurociencias. No es solamente los estudios, ojo, que nosotros hemos visto, sino que el 2023, por ejemplo, en la revista Nature, por ejemplo, se publicó un artículo muy interesante que hacía referencia de que las técnicas, por ejemplo, como el mindfulness, también las técnicas como la relajación y la respiración generaban un reseteo cognitivo. Entonces, generaban claramente en la persona estas pausas, ¿verdad?, que generan este tipo de estrategia, generaba un aumento en el bienestar ostensiblemente, ¿ya? Y finalmente, la terapia central en la compasión, hay ejercicios bien bonitos de la compasión. Paul Gilbert, los invito. Bueno, es una horita insuficiente, pero claramente hay varias cosas aquí que ustedes pueden revisar y les voy a dejar la PPT ahí con mucho cariño y todo lo demás, ¿ya? Así que eso aquí después al final les dejo una tabla comparativa con los distintos tipos de terapia, con los objetivos que tienen la población, por ejemplo, entre otros. Pero finalmente, ¿ya? Aquí también les dejo un árbol de decisión para que puedan seleccionar procesos, porque de alguna otra forma, y esto con esto termino, no los aburro más, de alguna otra forma, queridos colegas, lo único que les quiero decir es que ustedes nunca pierdan de vista al paciente. Eso para mí es fundamental y en razón de lo que tenemos frente a nosotros es obviamente la decisión que efectivamente vamos a tomar y qué técnicas le vamos a dar al paciente, ¿ya? Entonces eso, pues chiquillos, ha sido un gusto, un honor, ¿ya? Yo creo que tenemos que centrarnos en esto, miren, en una terapia basada en proceso, entendiendo, ojo, de que cada una de las técnicas, ojo, tiene elementos interesantes. O sea, yo combino mindfulness, combino, por ejemplo, aceptación, combino, por ejemplo, terapia centrada en la compasión, porque, ojo, es un poquito lo que tenemos frente a nosotros. O sea, si yo sé, ojo, que algo le va a hacer bien al paciente, ¿por qué no probarlo? Una cosa sí es la teoría, que yo lo respeto, por si acaso respeto a todas las personas. Otra muy distinta es cuando uno está en la cancha y está con cada uno de los pacientes y nosotros sabemos que lamentablemente la sintomatología en la actualidad está cada vez más compleja. Por lo tanto, echarle mano a distintas técnicas me parece de verdad muy, pero muy prudente, ¿ya? Así que ha sido un gusto, les deseo lo mejor y bueno, quedo atento a alguna pregunta o inquietud que haya. Eso, que estén bien. Muchas gracias, docente. Bueno, vamos a hacer dos preguntas nomás, por favor que sean cortitas. Luis Herrera, que fue quien subió la manito primero. Ay, Luis. ¿Aló? Luis. ¿Me escucho, cierto? Sí, genial, gracias. Ya, genial. Hola, bueno, me llamo Luis, soy psicólogo de Santiago, Chile. Bueno, me quiero
preparar para lanzarme en lo que es la carrera clínica particular. Agradecer el seminario y tengo una duda respecto a estos pacientes un poco más complejos desde las relaciones interpersonales, ¿cierto? Eh, ¿Cómo lograr esa aceptación o estas distorsiones cognitivas que se vuelven propias de ellos? Por ejemplo, eh, no sé, esta persona me trató mal, entonces yo soy el problema, cuando son gente que tienen pocas conexiones, una pareja y tiene problemas con ellos, pocos amigos y tienen problemas con ellos, tienen problemas con los padres, entonces hay poca red de apoyo, digamos, que podemos usar para evidenciar la, la idea contraria. ¿Cómo podemos lograr esa aceptación, digamos? Gracias por la pregunta. Pucha, es que depende, pues depende de los casos. A veces yo ocupaba una técnica, Luis, que te la comparto, que es una que se llama reparentalización, ¿ya? Entonces, ¿por qué ocupo yo esa técnica? Porque, como tú bien dices, colega, y ahí te felicito por la pregunta, efectivamente de pronto tenemos pacientes con muy baja red de apoyo, ¿ya? Entonces, cuando tratamos de ir en contra de esas creencias racionales, no es mentira, po. O sea, que es verdad que no tienen amigos, no tienen gente, pero ahí tú puedes usar la reparentalización, donde tú como terapeuta pasas a ser el centro, ¿ya? Entonces, es algo como lo que hacen un poquito los psicoanalistas, pero de otra forma. Es un poquito decir, no sé, pues, sabes que nadie me quiere. Bueno, yo soy alguien, pues, y yo te tengo mucha estima, yo sé que tú eres una persona que vale. Entonces, un poquito nosotros como terapeutas nos colocamos, ¿ya? La otra forma que podría ser, y más básica que esa, que es un poquito más compleja, podría ser darle tarea, ampliar el rango, po, ¿ya? O sea, hay una técnica que hago yo que es súper humilde, te la voy a mostrar al tiro, déjame ver si es que la puedo. Voy a hacer un PPT nuevo acá. A ver, ahí. Voy a mostrar algo. Una cuestión súper simple, súper básica por si acaso, pero que funciona bastante bien. Que yo pongo acá en una hojita en blanco, le pongo el paciente y le pongo yo, por ejemplo. Ahí está él o ella. Entonces le hago distintas capas, sin preguntarle quién es más importante. Entonces les voy preguntando otras cosas. Oye, ¿qué personas hay importantes en tu vida, por ejemplo? No sé, está mi marido y anda colocándolo acá. Acá, no sé, aquí está mi marido, por ejemplo. Aquí está, el Francisco, ¿verdad? Que pucha, mi amigo del colegio, etcétera, etcétera. Entonces, aquí probablemente la gente va puntuando. Es más bonito, eso sí, el cuadro. Me quedó horrible. Y aquí podemos encontrar, ojo, personas que son significativas. Oye, pero aquí, mira, aquí está Francisco, por ejemplo. ¿Ya? ¿Y por qué no hacemos una junta con el Francisco, que hace rato que no lo vemos, por ejemplo? Entonces, eso sería más conductual. A mí me gusta mucho más la reparentalización, probablemente. ¿Ya? Entonces, no sé si respondo la pregunta. Sí, muchas Perfecto. gracias. Voy a investigar un poquito más sobre la reparentalización. Agradecido. Es de la terapia central los esquemas, por si acaso. Está como bien hechita. Ya, gracias, gracias. Ya. Muchas gracias, docente. La siguiente es de eh, Carla. Ay, por favor, abre. Gracias, buenas noches. ¿Podría darnos un ejemplo de cómo se utilizan los valores en la terapia de aceptación y compromiso, por favor? Sí, ningún problema. Mira, cuando nosotros trabajamos los valores, déjame buscarlo acá. Lo que nosotros podemos hacer es trabajar con el paciente cosas súper como concretas, ¿ya? Porque a veces pasa de que los pacientes no saben lo que son los valores, por lo tanto, déjame buscar si te muestro mi. Yo utilizo un formato, no lo encuentro, pero bueno, te lo voy a explicar mejor. Así voy a sacar otra vez el lápiz. Acá, por ejemplo, yo les comparto una hojita a mis pacientes para que descubramos los valores. ¿Ya? Entonces voy a sacar el lápiz. Entonces coloco varias cositas que tiene esta hojita. ¿Ya?
Entonces en esta hojita, por ejemplo, coloco el área, por ejemplo, familia, ¿ya? Imagínate, ese es mi formato. La familia, aquí coloco ejemplos de valores. Por ejemplo, lealtad, por ejemplo, amistad, qué sé yo, son valores, ¿ya? Y después aquí le coloco al paciente que él tiene que encontrar sus propios valores, ¿ya? Por ejemplo, no sé, lealtad. Para mí es súper importante la lealtad con los amigos, qué sé yo. Y aquí le pregunto, ¿de qué forma tú estás alineado con eso? Por ejemplo, no sé, la lealtad. Pucha, a lo mejor con mi familia no soy muy leal porque tengo un amante, por ejemplo. Entonces aquí la pregunta es, ¿de qué forma este valor, obviamente, o de qué forma tu vida en la actualidad te aleja o te acerca a tus valores? Y aquí al final le pongo una acción comprometida. Ya, así, yo trabajo las formas, yo lo trabajo así los valores, súper concretos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las personas no saben lo que son los valores. Pues déjame ver si es que encuentro el formato, pero así lo trabajo súper claro, súper concreto, porque muchas veces, como te digo, los pacientes no saben distinguir lo que son los valores y es bien difícil, por ejemplo, que los pacientes lo reconozcan. Déjenme ver, aquí estoy buscando clases de terapia, aceptación y compromiso. A ver, no sé dónde lo dejé, pero bueno, así más o menos trabajo los valores. Estoy buscando acá. Probamos curso. Aquí está, formato. A ver, ya, bueno, así los trabajo. Ya, los trabajo con una cosa súper concreta, cosa de que el paciente finalmente pueda elegir muchas veces entre, entre las cosas que tiene o entre los valores que yo también le doy, pueda elegir cuáles son los valores y de qué forma podemos avanzar un poquito más para que se alineen con sus valores claramente. Ok, gracias. Me recuerda un poquito como en la primaria, cuando te empiezan a introducir pues estos temas, ¿no? De los valores, la familia y la comunidad. Y bueno, de ahí uno empieza a generar como ya este combo, vamos, de valores personales también. Sí, mira, aquí lo tengo, déjame ver. Aquí encontré. Es que hay muchas técnicas, por si acaso, de los valores. Aquí está. Déjame ver aquí. Voy a mostrar mi formato que ocupo yo. Dame un segundito. Aquí está, este es. Así lo hago yo. ¿Ya? Este es el formato que ocupo con los pacientes. Entonces le pongo familia, valores potenciales, le pongo acá. Algunos que otros pacientes lo han identificado. Después los valores que son importantes para él. O sea, este formato está lleno de esto nomás. Estas dos primeras columnas. Y aquí ya empieza a ser lo que anota el paciente. Y aquí cómo mi acción actual lo reflejan esos valores. O sea, por ejemplo, aquí paso poco tiempo con mi familia, debimos trabajo. Y las metas basadas en valores, dedicar una noche a la semana a actividades familiares, por ejemplo. Puede ser, por ejemplo, esa, trabajo esa. Aquí hay otra forma que también lo ocupo, desarrollar acciones basadas en mis valores, por ejemplo, mi valor importante es la integridad. ¿Cuál puede ser una acción valor? Expresar mis opiniones con sinceridad. Declaración de valor de acción. Para actuar con integridad, expresaré mis emociones con sinceridad a Gloria, que es mi esposa, aunque me preocupe que ella piense que soy estúpido, por ejemplo. Y hay otras más, hay caleta técnica, ¿ya? Que pueden clarificar los valores. ¿Ya? Ejercicio del funeral, por ejemplo. Hay una que siempre ocupo con los papás que le digo cómo quieres ser tú recordado como padre, por ejemplo. Funciona súper bien. ¿Bien? Bien, eso. Perdón la extensión. Gracias. De nada. Muchas gracias, docente. Igualmente los invito a todos a que busquen el curso que va a hacer el docente para que ahí puedan tener más información y le van a poder llenar con preguntas al profe. Ya. Súper.